Muy bien, pues vamos a iniciar ya nuestro volumen del día de hoy. Les quiero agradecer a todos, muy buenas noches a todos. Gracias por formar parte de este volumen de Iron Nights septiembre, en el cual eh, es un mix and match de tres temas que siguen siendo bastante relevantes y lo serán durante mucho tiempo en esta dinámica de agilidad. Uno de ellos, el concepto de antifrágil que va dentro y fuera de agilidad, que Hilda nos platicará un poquito más qué es esto. La parte de IA, de cómo como líder podemos trabajar este cambio basándonos en esta herramienta y estrategia. Y las letras chiquitas de SAFE, de parte de Liliana Massi. En unos momentos más voy a presentarlas a cada una de ellas, previo a la intervención que tengan acá. Recuerden que IAM Nights es una comunidad gratuita sin fines de lucro, cuyo objetivo es poder compartir experiencias, ideas, conocimientos en este paradigma ágil, enfocado hacia diferentes términos como es liderazgo, herramientas, innovación, gestión del cambio y algunos otros puntos. Eh, ¿Cómo es la dinámica? Vamos a tener tres pláticas, sí, tres pláticas cortas. Posterior a estas, podremos abrir un panel de preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer sus preguntas, para poder eh, tener esa interacción ya con nuestros panelistas. En el camino, en cualquier momento pueden escribir en el chat cualquier pregunta, nosotros los vamos recopilando y las estaremos llevando al final. ¿Ok? Eh, um, entonces, pues sin más, vamos a iniciar ya nuestro evento de este mes, ¿sí? Por lo cual les quiero presentar a nuestra primera speaker, que es Hilda Guarneros. Ella es una reconocida experta con más de 25 años de experiencia en desarrollo de talento y capacitación de líderes. Es directora general de Expergo Consultores. Ha guiado a numerosas organizaciones en su transformación y crecimiento a través de programas innovadores de formación y coaching ejecutivo. Se enfoca mucho en la resiliencia, antifragilidad y diseño de estrategias adaptativas, y su trabajo ha impactado positivamente empresas nacionales y multinacionales como Natura, Palacio de Hierro, Bolsa Mexicana de Valores, Inbursa, Sura, Zurich Santander, Grisi, Exceltis y Mitsubishi. Em, Entre otras 450 experiencias e información que tiene Hilda, quiero celebrar con ustedes que em, tiene este libro llamado Líder Antifrágil, que es un libro transformador que presenta una visión innovadora para convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento, inspirar al equipo en momentos de incertidumbre y desarrollar la capacidad de prosperar en entornos cambiantes. Y por último, recientemente fue reconocida por la revista Líderes Mexicanos como una de las 107 mujeres fuera de serie y publicada con un reportaje en la edición de los 300 líderes más influyentes en México. Entonces, sin más, le doy la palabra, la pauta a Hilda. Muchas gracias aquí por estar, Hilda. Somos todo ojos y oídos. No, Adelante. muchísimas gracias a ustedes. Yo feliz de poderlos saludar esta noche, además por sus aplausos y sus corazones, que creo que eso es lo que más me emociona. Por favor, en cualquier momento durante esta breve conferencia, me encantaría ver su participación. Yo estoy atenta al chat, yo quiero interactuar mucho con ustedes y bueno, pues yo feliz de estar el día de hoy aquí. Y sin más, pues adentrémonos, creería yo. Déjenme compartir un poco mi pantalla porque hice una presentación para estar aquí con ustedes. Y no sé ahí si ya la logren ver, si me confirman, perfecto, excelente. Bueno, en primer lugar, hablar de liderazgo antifrágil y de hablar de antifragilidad siempre es algo que creo que nos lleva a conectarnos con un término que tal vez pocas veces hemos escuchado. Es un término que además fue acuñado hace poco tiempo, hace alrededor de unos 5 años, la parte de antifragilidad. Seguro en esta comunidad debe haber muchas personas antifrágiles y a veces nada más no sabemos que ya lo somos, ¿no? Pero curiosamente hace algunos días que salió esta nueva revista, esta nueva edición de Harvard Business Review, estaba leyendo con mucha curiosidad, uno, la gran portada que tiene, ¿no? Que es un león, todo ejecutivo, ya saben, como nos gusta de pronto ser en las organizaciones, pero sobre todo hablaba de coraje. Y yo quisiera pedirte, justo si en el chat puedes hablarme un poquito de qué es para ti el coraje o con qué lo puedes referenciar, ¿no? O sea, es decir, para ti, ¿qué significa esto de tener coraje? Mientras yo te voy platicando un poco que cuando yo vi esto, pues me encantó como entender esta esencia, ¿no? Para mí, leer sobre todo la nota de la editora que hablaba precisamente de cómo en estas condiciones tan volátiles, tan inciertas, habemos hablado mil de veces seguramente de los entornos VUCA, que son complejas, ambiguas, decíamos que la mayor parte de la gente pierde el control.
¿no? Y es que cuando hablamos justo de esta, gracias Enrique, fortaleza y decisión, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta esencia del coraje. Decíamos que la mayor parte de la gente pierde el control y lo que estamos hablando de la pérdida del control, estamos hablando de una esencia humana, estamos hablando del miedo, estamos hablando, han escuchado esta idea de la parálisis por análisis, ¿no? De tanto de pronto nos lleva a estar dándole vueltas a una idea que nos quedamos en esa sensación todo el tiempo de querer más data, querer más información para tomar la mejor decisión que tengamos en la vida y nos de pronto nos congelamos o incluso hasta huimos, ¿no? Es decir, los seres humanos, cuando no tenemos esa fuerza, esa decisión, como dice Enrique, o como dices tú, Luis, la fuerza que te mueve a algo y lo que te encamina, pues entonces de pronto nos quedamos ahí. Y me llamaba mucho la atención que hablara de coraje, porque yo creo verdaderamente que cuando nosotros nos estamos enfrentando a este mundo, de pronto somos como Mafalda que decimos, paren el mundo que ya me quiero bajar, ¿no? Es tan vertiginoso lo que hay aquí, es tan cambiante, pero sobre todo es tan rápido que de pronto ya uno dice, ya basta, yo ya no quiero seguir con esta vorágine, yo ya no quiero seguir con esta velocidad, pero no nos queda de otra más que entender que esto es el día a día y que esta es la realidad en la que vamos a estar todos. Y por lo tanto, llevarnos también a pensar cómo en este mundo ágil, exactamente, Daniel, este valor de defender y luchar con lo que, en lo que tú crees, es lo que desencadena que existan personas y empresas, organizaciones, compañías que no solamente superen las crisis, sino sobre todo que salgan fortalecidas de ellas. Y es que decíamos, ¿no? O sea, ¿qué hace que solo el 9% de esas personas, de esas empresas, logren salir fortalecidas? No superar, superar son mucho más grande el porcentaje, pero salir fortalecido de las crisis. Y yo de pronto dije, a ver, ¿esto qué tiene que ver con el coraje, ¿no? ¿Qué hace que esas empresas tengan el coraje para poder hacerlo? Y cuando entonces yo me pongo a pensar en ello, pienso que en muchas ocasiones, y yo no sé si a ti te pasaba, y si te pasaba, ponme una reacción, pensaba que los líderes ágiles y los líderes resistentes, por eso quise hablar un poco de la famosa resiliencia, eran aquellos como superhéroes, ¿no? Que ya nada más faltaba que se abrieran el saco, se viera, déjame ocupar correctamente las palabras, el símbolo de ese que tenían en el pecho. Y entonces pensar que cada quien tendría que ser un superhéroe o una superheroína, cuando nosotros de pronto vemos a líderes que decimos, ¿de dónde sacan esa fuerza? ¿Por qué todo el tiempo pareciera que nada les afecta? ¿No? Como que parecieran verdaderamente de hierro, porque aunque venga el torbellino, no es algo que les afecte. Y yo creí, yo mucho tiempo creí que admirar a esas personas fuertes, robles, sólidas, superhéroes, era lo que yo tenía que darme cuenta que eso no era cierto, ¿no? Que más bien coraje no significa que no tengas miedo, ¿no? Sino como ustedes lo dicen, coraje significa que no permites que el miedo te detenga. Y sobre todo que luchas por eso en lo que tú crees, eso que tiene propósito y eso que vale. Y eso me llevó a tratar de entender un poco el coraje un tanto así, ¿no? Es decir, como alguien que surfea en las olas, pero que para poder surfear, y yo no sé si ustedes han visto que el récord mundial está hace un par de años con una ola de casi 30 metros, ¿se imaginan surfear un edificio de 8 pisos? O sea, el coraje, pero no solo el coraje, porque yo de pronto decía, pues no solo se trata de tomar valor para correr al precipicio, ¿no? Se trata verdaderamente de prepararte, se trata de estar completamente fuerte para poder recibir esa ola, de saber cómo pararte y de poder encaminarte. Y cuando estábamos hablando de eso, entonces entendí que este mundo que ya no solo es buca, sino que es un mundo Bani, que es frágil, que es ansioso, que es no lineal, que es incomprensible y sobre todo que es, diría yo, hiperconectado. Un mundo que no solo me desafía en términos de la complejidad, sino de la respuesta que como seres humanos le damos a este mundo con una ansiedad absoluta de querer tener ya la respuesta y de poder estar todo el tiempo avanzando hacia ello. Entonces nos demandaba tener otro tipo de actitud. Y me inspira mucho este señor que ustedes deben conocer, que se llama Andy Jassy, que es justo el CEO de Amazon desde 2021, justo el que sucede a Jeff Bezos, que dice, el mundo está cambiando tan rápido que tienes que estar dispuesto a evolucionar con él. Bueno, eso ya es muy trillado y creo que no es nada nuevo, pero lo que sí es muy nuevo es esto, y es
donde uno siempre tiene que tener una mentalidad de principiante. Y aunque lleves mucho tiempo como este señor en Amazon, porque no es nuevo, este señor tiene toda una trayectoria y una vida en la compañía, es siempre tener esta esencia de aprendiz y en el agilismo, que me parece que es lo más importante de todo el tiempo estar haciendo esta esencia de las iteraciones, esta esencia que nos lleva a experimentar, a equivocarnos y a rápidamente corregir y mejorar para poder hacer las cosas distintas. Creo que eso es precisamente lo que nos lleva a aprender más. Pero yo te voy a dejar tres claves y la primera, bueno, antes de pasar al resumen, pero es cuáles son los únicos resultados que obtienes cuando tú experimentas algo, ¿no? Y uno dice, pues fácilmente o funciona o no funciona, pero cuando tenemos este funciona o no funciona, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me parece que cuando algo no funciona, yo no solo digo, aún con técnicas ágiles, ah, bueno, no funcionó y hagámoslo de nuevo, ¿no? Y esta idea de celebrar los errores que en realidad aunque sabemos que es parte de toda esta mentalidad, no es tan fácil personalmente decir me equivoqué y va de nuevo, ¿no? Creo que cuando tenemos esa espantosa X que te tacha y entonces te dice esto no funcionó, pues entonces deberíamos empezar a quitársela, porque cuando algo aún no funciona, puedo decirle que aún no funciona. Y si aún no funciona, entonces puedo aprender de ello. Si entonces esto aún no funciona y puedo aprender de ello y ya no tiene perdón, una tache, entonces puedo hacer un pase mágico como este para decir, cuando aprendo algo que aún no funciona, entonces puedo esforzarme para hacer que funcione. Y esto es hablar precisamente de una mentalidad de crecimiento que para mí es una de las características más importantes de las personas y especialmente de los líderes. Y esto es lo que nos habla Carol Dweck en términos de la mentalidad de crecimiento, de salir de esta idea de que de pronto las personas ya necesitamos nacer inteligentes, nacer con ciertas características, con cierta personalidad, para entonces adentrarnos a una idea de desarrollo, de potencialización, de que si quieres verdaderamente trabajar en algo, puedes desarrollarlo y tener que este esfuerzo, esta formación y esta tenacidad verdaderamente pueden ayudarte a que tu reacción frente al fracaso sea distinta. Y esta idea de reaccionar frente al fracaso para mí tiene que ver precisamente con lo más importante que es tener esta mentalidad de crecimiento que te impulse siempre con tenacidad, con esfuerzo y con formación a seguir adelante. Y para empezar a cerrar un poco estas historias, platicarte una historia que cuando yo la escuché por primera vez, ya hace más de 20 años, literalmente me cambió la vida. Y es que hace mucho tiempo había un campesino cuyo caballo se le escapó, ¿no? O sea, es decir, tenían ahí a unos cuantos caballitos por ahí y lamentaron su mala suerte. Ya saben, ¿no? Los vecinos chismositos venían y le decían al campesino, oye, qué mala onda que se escapó tu caballo, porque además era el único caballo que tenías, ¿no? Y entonces este hombre le dijo, bueno, pues no sé si eso sea bueno o sea malo, solo sé que huyó. ¿No? Y entonces de pronto varios días después regresa el famoso animal, pero con un montón de caballos salvajes, 7 caballos preciosos que los trae a la granja en la que estaba. No tardaron mucho los vecinos de nueva cuenta en correr y ¿qué creen que ahora le dijeron? No, pues sí, ok, muchas felicidades. Qué bueno que ahora sí tu caballo trajo toda esta buena fortuna y no sé qué. A lo que el señor responde, pues bueno, no sé si esto sea bueno o sea malo. Lo que sé es que es así y ahora tengo 8 caballos, ¿no? El mío más los 7 que trajo en ese sentido. El chiste es que de pronto estaban tratando de domar a los animales y el hijo de este campesino se cae. ¿Y qué creen? Se rompe las piernas, ¿no? Cuando se cae. Y ahí vienen de nuevo los vecinos, ¿no? Oye, pues qué pena. Ay, y yo que estoy en recuperación de operación de rodilla, ahora lo siento más en el alma, ¿no? Qué pena que tu hijo le pasó esto, qué mal, ¿no? Y entonces el señor les dice, pues no sé si esto sea bueno o sea malo, solo sé que mi hijo hoy tiene esta fractura. Pasa el tiempo y unas semanas después llegan unos soldados reclutando a jóvenes para la guerra, ¿no? Y entonces, curiosamente, no se llevan a su hijo porque su hijo no es útil para la guerra porque tiene esta condición de la que se está recuperando.
Y bueno, de nueva cuenta vienen los vecinos a decir qué suerte de esto, ¿no? Al final creo que los hechos no son buenos ni malos en sí mismos, sino que justo lo que nos hace de pronto sufrir o adentrarnos o responder de una manera diferente es, uno, la interpretación que nosotros hacemos de lo que ocurre, pero sobre todo las opiniones que hay alrededor nuestro. Es por ello que en términos de antifragilidad, mi idea es sufrir o no sufrir, ¿no? Esa es la pregunta que yo te hago y por lo tanto que habla de la fragilidad. ¿Tú crees que cuando una copa cae y se rompe, sufre? Evidentemente, ¿no? No hay forma de volverla a pegar, no hay forma de volverla a resarcir. Eso es hablar de sufrimiento. Entonces, cuando estamos hablando de fragilidad, estamos hablando como de unos grandes, mucho tiempo se pensó que uno tenía que ser súper fuerte y súper poderoso como un roble y por lo tanto no quebrarte nunca, ¿no? No sé si oyeron esa idea de no te quiebres, ¿no? Tú sé fuerte y resiste. Y entonces esos grandes árboles cuando se rompen son cuando más sufren. Es imposible volverlos a pegar, es imposible volverlos a poner en pie. Y creo que hoy cuando estamos hablando de antifragilidad, estamos hablando de elementos que son como los juncos. Decimos que en tiempos como estos, de tormentas, donde los vientos son muy fuertes, los juncos que tienen gran flexibilidad soportan, sobreviven, pero no solo eso, son capaces de moverse y doblarse en armonía hacia donde los vientos los dirijan. Mientras que el roble, como es tan duro y tan estático, en vez de doblarse se quiebra, sufre y entonces tratando de resistir y de imponerse a la tormenta, entonces tarde o temprano cae. Cuando hablamos de ser un líder antifrágil, de tener talento antifrágil a nuestro alrededor y de desarrollarlo, es que no nos rompamos no solamente con el caos, no solamente que resistamos como algo robusto, sino sobre todo que podamos crecer con él. Nassim Taleb es el autor que desarrolla este concepto de antifragilidad y el que nos regala una nueva manera de ver las cosas. Si la resiliencia, yo de pronto les digo, es caer y rebotar, recuerden que es esa idea de salir del bache y poder superar la crisis de pronto, la forma en la que el mundo te da cuando la tomas es antifragilidad. Por lo tanto, antifragilidad implica aprender a fluir en un entorno cambiante. Y por eso mi símbolo del surfista es para mí lo más claro en la antifragilidad. Si la ola es grande, entonces tienes que encontrar la forma de poder tomarla y de poder ir con ella, ni siquiera atravesarla, sino fluir en ella y adoptar el ritmo, la velocidad, la fuerza que te pida, porque va a haber momentos en calma donde incluso puedas disfrutar solamente estando sobre la tabla, pero va a haber otros momentos en los cuales necesitas estar preparado para estar bien parado, pero sobre todo, ¿saben para qué? Para que el día que ustedes vean ese video, porque ahora hasta hay una serie en Netflix no en Netflix, en Disney Plus, donde está el surfista atravesando esa ola, puedas disfrutarlo. No solamente puedas enfrentarla, sino lo puedas disfrutar. Y para cerrar, mis 3 hábitos de líder antifrágil. Crece con la complejidad, es decir, aprende continuamente, reinvéntate y expándete a partir del cambio. Ahorita vamos a hablar más, bueno, vamos a escuchar hablar más sobre liderar el cambio y yo te diría, haz que el cambio sea tu constante y no le temas o si le temes con todo y miedo para poder hacerlo, desaprende, reaprende y aprovecha la incertidumbre como una fuente, un combustible de innovación. 2, microaprendizajes y microacciones, ya lo sabemos perfecto nosotros como comunidad y es la antifragilidad se construye en decisiones, pequeñas decisiones cotidianas que generan experimentación continua, es decir, sigamos adaptándonos, creciendo y fortaleciéndonos, conciencia, acción y constancia. Y finalmente, sé un generador de ecosistemas. Y es que esto que encaja tan bien en la parte ágil porque en vez de querer controlar el sistema, diseñemos condiciones para que los equipos prosperen bajo presión, bajo error y bajo volatilidad. Nosotros ya no podemos controlar el sistema, lo que podemos hacer es crear ambientes verdaderamente y ecosistemas donde las mejores ideas no sean las individuales, sino sean conversaciones colectivas que nos lleven a tener mejores y mayores aprendizajes. Y nada, cierro con esta frase diciendo, abraza tu evolución, encuentra valentía en el miedo, claridad en la confusión, porque eres un líder antifrágil y ese eres un líder antifrágil que vino a dejar su huella en el mundo.
Muchas gracias por esto y bueno, pues también los invito a leer mi libro. Está en Amazon para quien lo quiera, quien me quiera regalar sus comentarios sobre ello, porque es algo sobre lo que nos seguiremos enriqueciendo todos en el camino. Muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, Hilda, muchísimas gracias a ti. Gracias por esta breve lección de líder antifrágil. Sí, coincido contigo. Y desde que ese tiempo que tú y yo platicamos y vi este libro que había sacado, dije, tiene que estar ella aquí. O sea, porque antifrágil es un concepto por excelencia que se conecta muchísimo con ese tema ágil. Entonces, pues no es petición, es tarea, comunidad. Leamos este libro de Oye, Iván, Hilda. y como dice Adolfo, salir de la zona de confort, ¿no? Y tú bien dices, ¿no? En la zona de confort hay cafecito y pan y sé que nos encanta estar ahí porque eso no significa adentrarte a la ola. Y Eso, sí, hay momentos para estar ahí, claro que sí, totalmente. disfrutemos de ese momento, pero hay que salir de ahí, ¿no? Muchas Brillante, gracias. brillante y magistral, Hilda. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas Gracias. gracias, gracias, gracias de verdad. Gracias, comunidad. Recuerden que cualquier momento pueden dejar preguntas en el chat que llevaremos a nuestras talentosas speakers al final de la sesión. Entonces, sin más, vamos a pasar con la siguiente charla. Tengo el gusto de presentar a Astrid Arenas. Ella es licenciada en contaduría con experiencia en auditoría y actualmente es Scrum Master en Grupo Salinas. Y tengo la fortuna de ver cómo, cómo ha mejorado en su dinámica de agilidad, cómo ella ha creído en este paradigma y ha incorporado diferentes prácticas en él de liderazgo, gestión del cambio y ahora inteligencia artificial. Entonces, sin más, quiero dar pauta para que Astrid tome el mando y control absoluto de este evento para poder platicarnos un poco sobre qué está pasando con el liderar el cambio ágil bajo la dinámica de inteligencia artificial. Adelante, Astrid, somos todos tuyos. Muchas gracias, Iván. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Correcto. Ok, pues como ya lo comentó Iván, yo soy contadora de formación en la UNAM. He trabajado como auditora y ahorita pues estoy en este rol de Scrum Master que la verdad tiene yo creo que 2 años que inicié y pues me atrapó y hasta el momento seguimos aquí tratando de mejorar esta función dentro del rol de auditoría que estamos ejerciendo. ¿Aquí va? El día de hoy pues yo les quiero hablar de dos cosas que que están cambiando pues la perspectiva la situación que nosotros tenemos en las empresas, que es la agilidad y la inteligencia artificial. Como sabemos o como hemos tenido ya algunos de aquí la experiencia, pues este cambio de implementar la agilidad no ha sido fácil. Hay resistencia del personal, de las estructuras, perdón. Hay una presión constante por tener resultados rápidos, por hacer las cosas bien. Y ahora, pues con el cambio exponencial que tenemos con la entrada de estas tecnologías, pues este sentido de urgencia se incrementa. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de ver la inteligencia artificial como una amenaza, la vemos como un copiloto? ¿Alguien quiere escribirme por aquí en el chat si ya utilizan en las funciones que están realizando hoy en día alguna inteligencia artificial? Sí, Dani. Sí, fíjate que apenas, digo, buenas noches, bro. Mucho gusto, yo también soy Scrum Master. Sí, fíjate que está muy interesante esto de la inteligencia artificial. Apenas se abrió en Jira, digo, aunque Jira ya trae su IA, ¿no? Apenas se abrió el que te defina todo un requerimiento del cliente en un producto, ¿no? Desde que te lleve el MVP, las épicas, las features, que te empiece a definir toda la historia de usuario, fue algo increíble el cómo lo trabaja, el cómo desde una sesión y una transcripción te puede dar una historia de usuario, ¿no? También apenas vi el nuevo Miro, que está con inteligencia artificial, cómo te puede construir un Customer Journey Map, pero rapidísimo, ¿eh? Solamente dices lo que necesitas, lo que quiere, te facilita, te da otro enfoque. Claro, como todo, no hay que confiarse, ¿no? También debe de haber parte de nuestras ideas que es el que hace el resultado posible. Pero si lo vemos como un apoyo y no como una totalidad de lo que tiene que hacer tu trabajo, son herramientas muy poderosas que te están llevando y no quieren decir, ojo, que te están sustituyendo, ¿eh? No que decir, ah, ya no está el peor, ¿no? Ya tengo ahí quien me construya mi historia de usuario, ya está ChatGPT o ya no está el Scrum porque ya tengo quien me haga la gestión o ya no necesito tal cosa, no, 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 no. Son complementos que si uno desde su conocimiento base que ya trae, las aprendemos a usar, nuestro rol de liderazgo y nuestro rol agile
Recordemos que es un pensamiento fuera de la caja, son solamente impulsores o turbinas que nos van a llevar a otro nivel, pero sí he experimentado esos dos nada más, Astrid. Dani, pues ya casi, parece que te compartí mi presentación, has tocado puntos muy, muy claves que vamos a ver más adelante, ¿vale? Muchas gracias por tu participación. Bueno, entonces, como comentábamos, el rol de líder ágil actualmente, pues se inspira, es más bien, es inspirar con propósito, tener una transformación de cultura, crear una visión clara y compartida, ser agentes de cambio y promover equipos autónomos, ¿vale? Que sean colaborativos, que nos vean como una guía, no como un jefe al que tienen que obedecer ciegamente. Para esto, pues tenemos las principales barreras, que son la falta de alineación, procesos burocráticos, resistencia al cambio, falta de visión. Todo esto puede hacer pues que el cambio ágil sea un poquito más lento o bastante más lento y puede ser incluso frustrante para quienes estamos realizando o tratando de realizar este cambio, porque podemos ver pues de cierta forma, como se dice, que se está maquillando, ¿no? ¿Cómo podemos o qué puede aportar la inteligencia artificial al liderazgo ágil? Aquí yo les traigo algunos ejemplos, son pequeños, pero realmente nos ayudan en este rol para poder perderle el miedo en algunas sesiones que podamos implementar, ¿vale? Por ejemplo, para facilitar las reuniones, la IA nos ayuda a generar dinámicas, los rompehielos, a tener ciertos formatos. En el análisis de datos nos ayuda a detectar cuellos de botella, a hacer predicciones. En cuanto a la comunicación, podemos resumir reuniones. Incluso creo que ahorita ya en Teams ya podemos hacer esta función cuando se graban las reuniones, te transcribe el texto y de ahí tú puedes ir sacando pues los puntos claves, ¿no? Nos ayuda a mejorar la claridad, perdón, en el coaching, a simular conversaciones difíciles y para la planificación, pues para poder estimar mejor, proponer roadmaps o hacer algún tipo de material, ¿vale? Ojo, la IA nunca va a reemplazar el juicio humano, solo nos ayuda a mejorarlo. ¿Ah? Y como ya comentaba también mi compañero Daniel hace ratito, aquí tenemos algunos ejemplos de herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el ya conocido ChatGPT o Copilot, que nos ayuda a crear agendas, dinámicas, guiones de retros, tener situaciones complejas simuladas para que nos ayuden en el coaching. Tener Jira con IA también nos ayuda a la predicción de fechas, abrir y cerrar sprints de manera automática. Incluso vi por ahí un video que ya puedes tú priorizar las historias de usuario también con la inteligencia artificial. Obvio, hay que tener pues ahí cierta supervisión, ¿no? En Miro también nos ayuda a crear mapas mentales, genera retrospectivas. Y aquí les puse uno pues que es del resumen automático de las reuniones. Aquí va. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, alguna Son, experiencia. son caras. Bueno, sí. Todavía en las versiones de gratis sí nos pueden ayudar un poquito, pero ya si quieres que te ayude, por ejemplo, ChatGPT a generar un material, ahí sí ya te pide que te suscribas por una módica cantidad. Sí, sobre todo esa también no tiene mucho que me la aplicaron ahí foro. No sé si la han visto. No sé cuál es, pero me gustaría investigarla. Ya saben que en este mundo de la agilidad no solo somos Scrum, haya POs, haya el coach, ¿no? También tenemos que andar diciendo ahí minutas. Entonces, a mí como me fastidian. Apenas vi ahí Astrid, Ujú. una sesión que tuve con un proveedor. Y en automático, a los 30 segundos me llegó toda su minuta hecha por una inteligencia artificial muy bien detallada. No sé cuál sea, no la conozco, pero me interesó demasiado. Mejor como de que cualquiera de nosotros lo haría. Ok, Excelente, excelente explicación. hay que sacarle ahí el nombre para probarla entonces. Muy bien, chicos, pues seguimos entonces. Como toda situación que hay en el Internet y la inteligencia artificial, pues todo debe tener un riesgo y límites, ¿vale? Dentro de estos riesgos que tiene la IA, pues es que tiene un sesgo, no toda la información que nos proporciona es real.
y es ahí donde entra el lado humano, donde tenemos que supervisar qué es lo que le pedimos, cómo se lo pedimos y qué es lo que esta IA nos está generando para validar si efectivamente es correcto o si hay que a lo mejor cambiar el prompt para que pues nos dé otro tipo de información, ¿vale? Otro riesgo que se tiene al usar de manera excesiva las inteligencias artificiales, pues es la pérdida de pensamiento crítico. Actualmente incluso podemos ver, o a mí me ha tocado ver influencers que cualquier cosa, pues le dicen, oye, ChatGPT, ayúdame a saber cómo tengo que hacer el arroz, cuánto tiempo se lo tengo que dejar, o cosas tan sencillas que a lo mejor no requiere tanto esfuerzo ni tanta implementación de la inteligencia artificial para poder resolverlos, ¿vale? Y esto va encadenado con la dependencia excesiva de las inteligencias artificiales, es decir, querer resolver todo con un simple prompt para que ya nos resuelva la vida, nos diga qué es lo que tenemos que hacer a lo mejor en el trabajo, en las tareas, etcétera, ¿vale? Y otro riesgo que tenemos, pues, es que las decisiones no se toman con un contexto humano, que era lo que les comentaba al inicio, que no reemplaza el juicio que uno tiene como humano, ¿vale? Pero como no todo es malo, aquí les traigo algunas buenas prácticas y recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta si queremos usar de buena manera o de la mejor manera posible estas inteligencias artificiales, que es usar la inteligencia artificial como un copiloto, no como un piloto de nuestras vidas o de nuestras carreras profesionales, sino como algo que nos va a ayudar a potenciar todo el conocimiento que ya tenemos con la experiencia que hemos adquirido, ¿vale? También debemos revisar y adaptar siempre la información que nos pide y la información que le solicitamos. Usar la inteligencia artificial como un facilitador del aprendizaje, no como un atajo. Y promover una cultura de experimentación con el equipo, también para que vayan ellos pues perdiéndole el miedo a estas nuevas tecnologías que se están implementando. Yo creo que todos conocemos por lo menos alguna persona que todavía no usa el internet bien o el celular porque le da miedo pues tener estas precauciones de la información que se comparte. Entonces creo que como facilitadores o en este caso en mi rol de Scrum Master, pues sí puedo ayudarle a las personas a que les vayan perdiendo el miedo a jugar con con las inteligencias artificiales sin perder pues la privacidad o la confidencialidad de los datos. ¿Vale? Y pues ya por último, la agilidad, como todos sabemos, pues se trata de adaptarse al cambio, no de predecir el futuro, sino de llevar a los equipos y a nosotros a poder adaptarnos a cualquier futuro que venga. Y esto incluye pues aprender a convivir y aprovechar la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces aquí me gustaría preguntarles, ustedes ahora con la plática que ya tuvimos, ¿qué inteligencia artificial se animarían a experimentar? Y pues igual si en algún momento la experimentan, igual si nos pueden dejar sus comentarios ahí de qué les pareció, si les funcionó o si no, ¿vale? Pues creo que me fui más rápido de lo que esperaba, pero fue práctico. Listo. Muchísimas gracias, Steph, y gracias a todos los Gracias. que participaron un poco en esto, en el tema de la IA. O sea, y sí, sí hay un punto bien importante de esto, y como resalta lo que dice Adolfo, o sea, la parte ética y responsabilidad de esto, para que no nada más sea usado para reemplazar el trabajo o sustituir la inteligencia humana, que eso definitivamente no va a poder. Pero creo que esta perspectiva que comparte Astrid es bien importante para que como líderes nos enfoquemos a usar esto como una herramienta, ¿sí? Y no como un arma para ver quién tiene más la razón. Que hay un boom de posts en LinkedIn que se hacen meramente con IA sin filtrar ni validar la calidad de la información que se suelta, ¿no? Pero bien, Yo ya me ok. puedo hacer mi foto con Michael Jackson entonces. Eh, Preferentemente no. Bueno, se puede usar con fines recreativos, eso sí. Vale. Buenísimo. Listo, Adolfo. Ok, pues bueno, vamos a pasar a nuestra tercera y última intervención. Les quiero presentar, para quien no conozca, a nuestra speaker, Liliana Mace. Ella es agente de cambio, licenciada en informática administrativa, tiene diferentes certificaciones como SAFe Program Consultant, IL Coach Professional Certificate, Scrum Master, Kanban System Design,
Completion, Implementing Safe, Safe Scrum Master y otras 256 certificaciones. ¿Sí? Actualmente ya es Agile Coach en TCS para MetLife, Transformación Digital AT&T. En tema de Safe, anteriormente Agile Coach para True Home, Proyecto de Transformación Salsa para Conacyt, Scrum Master en Bluetooth, Agile Coach y Scrum Master en Datio. Participó como coach en un proyecto de transformación Safe para Infonavit. Eh, Vive Ágil, Vive Agile 2018, logrando el primer PI Planning a nivel programa, acompañando a diferentes equipos y Scrum Masters. Ha dado talleres, formación, generación de propuestas basadas en prácticas ágiles, 20 años de experiencia en diferentes áreas de TI, 9 años aplicando agilidad en diferentes sectores como finanzas, gobierno, servicios. Eh, y algunos otros logros bastante relevantes, ¿sí? Quiero presentarles a Liliana, quienes vamos a modificar un poquito el formato típico de AL Nights para hacer un conversatorio en el cual, claro que sí, ustedes se pueden sumar, porque creo que en nuestra actualidad 2025 todavía hay opiniones encontradas en el tema de SAFe, el framework de escalada más popular, todavía utilizado en diferentes partes del mundo y por supuesto en nuestro país. Entonces quiero que platiquemos un poco con Liliana para conocer algunos aspectos de lo que a ella le ha tocado vivir en sus horas de vuelo de transformación ágil utilizando SAFe. Entonces, pues Liliana, muchísimas gracias por apoyarnos con ese tema. Entonces vamos a empezar esta conversación. Y recuerden, tanto para esta intervención con Liliana como también con nuestras otras intervenciones con Hilda y con Astrid, pueden dejar sus preguntas en el chat. ¿Sí? Entonces, pues, muchas gracias Lili por estar aquí, bienvenida. Hola, hola, no, gracias a ti por incluirme en este foro. Yo estoy muy contenta de estar aquí y bueno, un poco sonrojada con todo lo que me presentas con tanta credencial y demás, pero pues para quien no me conoce, ahí me pueden localizar en mi LinkedIn, como Liliana Mace. Para los que sí me conocen, que ya veo por acá ya algunos como, que fueron compañeros que han sido compañeros de trabajo, ¿no? Que he colaborado con ellos y que con algunos hemos experimentado. Ojalá que aquí haya algún conectado que haya vivido conmigo esa ejecución de algún tren, eh, de algún experimento que todos hablamos de escalado, ¿no? Y bueno, algo importante también que quiero comentarles y que me ha encantado estas dos sesiones previas anteriores que parece que me prepararon esta charla, porque pues primero hablaron de, del líder antifrágil Hilda comentó muchas frases muy buenas que me las pego y que justamente digo justo eso, ¿no? Justo eso hablaba del coraje que necesitamos actualmente tener. Y yo sí les quiero, em, lejos de a lo mejor hablarles de qué sé, de la teoría y demás, pues tendré este un poquito formato de conversar con ustedes y ver este foro, porque en realidad cuando empezamos a aplicar o cuando empezamos a entender y a comprender qué es Agile, cuando cambiamos esos roles, ¿no? Hay roles que a veces nos cambiamos, es decir, fuimos PMs y de repente tienes que ser Scrum Master, no tienes ni idea, ¿no? Y dices, ahora qué hago, no? O a veces hay roles que ya naces siendo Scrum Master, entonces naces de ese mindset de que vas a abrazar el cambio y vas a hacer cosas diferentes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando entonces entras a una organización y te dicen safe, ¿no? Este, y dices, ups, ¿qué, aquí, qué escalar, ¿no? ¿Cuándo escalar? ¿En qué momento estamos listos? ¿Qué necesitamos hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú me hacías una pregunta, ¿no? El otro día que comentábamos y Justo, conversábamos de justo. esa plática de café, que hablemos de SEF y recomiéndame qué has hecho, Sí, ¿no? justo. Y creo que eh, dentro de este universo de ideas, de conceptos correctos y erróneos, creo que sí me gustaría saber, Lilian, bajo tu experiencia, ¿en qué momentos
¿En qué momento o momentos una organización está lista para poder implementar SAFe? ¿Cuál ha sido tu experiencia o tu idea en ese sentido? Bueno, déjame aquí algo visual Adelante. y bueno, comparte si para como que está ahí que si me ven, bonita vez. Está cargando. Un segundito. Listo. Ok. Bueno, me invitaba a Iván, ¿no? A que hablara aquí de que hablemos de seis, de esas letras chiquitas. Yo creo que en este foro y en el AI Night ya no estoy segura que todos, que la mayoría pues ya sabe que es Alaya, han experimentado Scrum, ¿no? Ya han hecho muchas cosas y a lo mejor, no sé si en tu organización o en donde estás hoy en día colaborando, pues estás en este mundo de Safe, ¿no? Y me decía, Iván, ¿en qué momento una organización puede estar lista para implementarlo, ¿no? Y cuando hablamos de Safe, nos imaginamos el tren, hacemos el tren, ¿no? Ay, vamos a hacer un tren, y entonces empiezas a decir que es un tren, y el tren como tal el by the book dice, es un Agile Release Train, ¿no? Y tenemos una información completa de este marco de trabajo que si tú googleas Safe vas a encontrar la Big Picture y ahí vas a encontrar toda esta información y un buen de elementos y cosas que si eres observador, que si te fijas bien, todos esos elementos seguramente ya conoces más de uno, ¿no? Y te estoy hablando de esos elementos que tienes por acá, Kanban, tienes por acá Scrum, tienes acá inteligencia artificial. Si observas esa big picture, que incluso tuvo hasta ha tenido actualizaciones con los años, con el tiempo de experimentación y de ejecución en muchas organizaciones, ¿no? Y Daniel, ¿es que Sí, hola, ¿cómo estás, Liliana? No sé si se puede así ir preguntando y no, o sea, no, no entiendo muy claro, bien la así para dinámica, que ¿sí se puede? claro, Sí. Ah, perdón que te interrumpa. Te hacía no, una pregunta aquí en el chat. ¿No sientes que aunque Safe es un escalado de la agilidad, a veces te pierde esa naturaleza de ser ágil? Porque es demasiado prescriptivo, hay muchos roles, muchos eventos, muchos artefactos, a veces el Minsai se pierde en el querer ser tan eh, controlar tantos procesos para al final definir todos los equipos para hacer una sola liberación. No llegaste a sentir que, o bueno, yo por lo menos lo siento así que sí controlas mucho y garantizas más, pero a veces pierdes ese Minsai ágil que tienes los equipos con tanta carga de ceremonias, con tantos roles, con tantas operaciones, con tantas ceremonias, con tantos equipos trabajando. Siento que a veces se pierde el foco en algunas empresas o compañías, ¿no? Que aunque, repito, Safe es un escalado ágil, puede llegar a ser destructivo en esa parte. pasa los que ya han estudiado SAFe y los que ya tienen ahí algo de SAFe, si te fijas, si lees bien, dice que un tren ágil es armado por equipos ágiles. Yo te preguntaría a ti, Scrum Master, ¿qué es un Agile Team? ¿No? Porque si todavía no tienes esa capacidad, si todavía no tienes esa experiencia de tener un Agile Team, entonces imagínate las organizaciones que dicen hagamos ahí, cuando todavía ni siquiera saben, ni siquiera tienen bien claro cómo hacer Scrum, porque en Safe lo primero que te dice hasta abajo en la primera configuración esencial es Scrum, es lo que te dice. ¿Y qué es lo que es un escape? Pues lejos de seguir el proceso, como tú acabas de decir, el clásico proceso de agilidad, y que muchos Scrum Masters se preocupan más por un proceso a seguir que por el contexto y el propósito de los eventos y de por qué estamos haciendo este cambio, te rompe desde Scrum. Si tú estás haciendo Scrum por hacerlo como proceso y dejas y olvidas a las personas, al producto, al valor, incluso a los valores, porque es muy diferente, y yo te lo pregunto, ¿no?
¿Eres Agile o estás haciendo Agile o para ti qué es Agile? Porque si desde ese contexto tú llegas a una organización y les dices, ¿qué es Agile? Y te dicen, entregar rápido, y te empiezan a decir contextos que dices, "Ay, nadie me está hablando del mindset, de ese cambio, entonces quieren hacer safe como proceso, sí, se vuelve triste, la verdad, porque ahí es cuando dicen, no funciona, esto no, mejor regresemos porque nos están obligando que ahora y no sabemos ni para dónde vamos y nos estamos más preocupando por un proceso que realmente tener propósito. Entonces, para mí y en mi experiencia, ¿en qué momento una organización puede estar lista para implementarlo? No, no podemos estar listos. Sin embargo, sí te quiero decir que sí hay cosas clave en donde tú puedes eh, hacerlo. Y vuelvo a tomar esta frase que dijo Hilda del coraje, ¿no? De tener, y esa frase que tiene también, que me gustó mucho desde que puso en el ejemplo del Amazon, si no me equivoco, en donde puso, el mundo está cambiando tan rápido que tienes que estar dispuesto a experimentar, ¿no? A ejecutar y a decir, aquí, sí hay cosas clave. Nunca una organización va a estar, hey, estamos súper perfectos y somos súper equipos ágiles para hacer safe. Vamos a juntarnos todos y hagamos trenes. Yo creo que no, más bien aquí en mi experiencia, lo que yo sí recomiendo es cuando en tu organización, en tu área, en tecnología, en donde estés, ves esa necesidad de alinear. Si eres un coach, si eres un Scrum Master, identificas que ciertos equipos, si trabajas en más de un equipo y apoyas y asesoras y haces ese coaching de cómo llevar los eventos y a lo mejor haces Kanban, Visual Thinking, User Story Mapping, si haces todas estas técnicas que ya te las sabes, pero detectas que hay una necesidad de alinear porque la organización actualmente ya está practicando ya en equipos. Estás detectando que diferentes equipos construyen un mismo producto y no están alineados, ahí puedes decir, ¿por qué no experimentamos? Estos equipos necesitan esa sincronía. Incluso estos equipos tienen prioridades y que muchas veces estamos confundidos en hacia qué priorizamos primero, cuáles las dependencias que tenemos, ¿no? Entonces, si tú detectas que más de tres equipos tienen esa necesidad de alinear, júntalos y conversen. Yo lo que me ha enseñado también en mi experiencia es que muchas veces no sigo el by the book perfecto, ¿no? El que te dice ahí para Safe existe un roadmap, existe una lista en donde son los pasos a seguir para ejecutar. Yo no lo sigo porque en el momento que digo y no lo sigo no porque no crea en ellos, pero muchas veces trato de adaptar primero el primer pasito de la necesidad de la organización, porque si quiero forzar o si quiero seguir lo que dice, puedo topar con un rechazo. Mejor escucho y propongo, ¿no? Es decir, en Safe, si tú quieres escalar, uno de los primeros eventos, así como cuando empezamos a experimentar Scrum, ¿y cuál fue el primer evento que experimentaste en Scrum? ¿Recuerdas? ¿Alguien recuerda? Sí, 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 sí. No sé, ¿Qué mi primer hicieron? evento que experimenté, digo, y ¿Quieres no sé si saber? sea No, propiamente de Scrum, sea mi primer PI planning, ¿no? Mi primer planeación para mis próximos 3 meses de sí, mis productos. ¿qué dices? ¿Por qué no nos juntamos y hacemos esta primera planeación? Y me voy a ir al nivel de equipo. Cuando fuiste por primera vez Scrum Master, recuérdalo. Cuando fuiste guiado, y si no fuiste guiado, cuando tú experimentaste, dijiste, tengo mi equipo, pues vamos a hacer planning, ¿no? Iteration planning, bueno, es sprint, ¿no? Vamos a hacer nuestro primer sprint. Entonces, pues experimentaste, lo viviste y te equivocaste, se te olvidó a lo mejor votar, no detectaste el goal de la iteración, ni tenías backlog, ¿no? Pero lo hiciste después. Son 2 semanas y luego experimentaste el sync, ¿no? El daily.
¿no? Dices, vamos, tenemos, dice aquí la guía que hay que hacer un daily, dice que 15 minutos, que hice ayer, que hice hoy, ¿no? Y seguiste como que los pasos. Luego hiciste una review y luego hiciste una retrospectiva, ¿no? No sé si a ti te tocó vivir esas cosas de forma presencial, que era muy diferente a que ahora estamos remotos, ¿no? Y experimentaste y cada vez fuiste mejorando. Así también pasa en este framework, ¿no? En SAFe, si lo conoces y si sabes cómo escalar, si tenemos estos más de 3 equipos, 4, 5 que van hacia el mismo producto, pues experimenta y lánzate por el primer evento que es el PI Planning, ¿no? Hacer esa planeación, converse con los equipos, eh, y identifiquen qué pueden lograr juntos en ese PI o en ese Q, dependiendo como lo conozca tu organización, ¿no? Y también mi otro punto que yo recomendaría es el punto que dice aquí, ¿no? La cultura mentalidad. Si ya entendemos que agilidad no es solo hacer y existe ya esa conciencia, es más, y por eso pongo aquí, ya estamos colaborando, aceptamos que también va a haber aprendizaje, esa experimentación, esa adaptación, y por eso lo pongo en mayúsculas. Y vamos a estar súper claros de que no todo saldrá perfecto al inicio, pero estamos juntos. Y esta palabra me gusta y que también fue mencionada por ahí, por esta isla que dijo evolucionar, ¿no? Porque yo lo que sí digo es, todo el mundo habla de transformación y estamos en transformación, más bien permítete evolucionar. Si eres coach, si eres Scrum Master, júntate con otros Scrum Master y dile por qué no experimentamos, juntamos a nuestros equipos y planeemos juntos. Y algo súper importante también es que si en tu organización hay al menos algún líder que te apoya y que reconoce que el cambio es necesario y que están dispuestos a invertir en capacitación, en acompañamiento, en tiempo, en ejecución y colaboran y también algo importante que saben que, que nos vamos a equivocar, ¿no? Que vamos a experimentar, que vamos a adaptar, experimentenlo, experimentenlo y, y en resumen, me, como decían, oye, entonces, eh, ¿cuándo crees tú que la organización está lista, ¿no? Me decías, Iván. Yo sí te digo, pues es que no hay momento perfecto para implementar SAFe. Sí tiene señales que al menos si un área está lista. Y digo área porque casamos a Agile con tecnología, ¿no? Siempre, como que decimos Scrum, agilidad, pensamos en soluciones tecnológicas, pero también me ha tocado que son en otras áreas que no tienen mucho que ver con desarrollo tecnológico, ¿no? Sino con otro tipo de necesidades de producto. Pero si ya hay eh, estas señales de que al menos un área está lista, pues experimenten juntos, generen esas conversaciones, establezcan ese plan, ya no una iteración de 2 semanas, sino atrévanse a generar un plan en alto nivel de feature, basado en un producto que es tu épica de solución y crea esas features en alto nivel con otros equipos y trácenlo, visualícenlo en un program board, ¿no? Que les vaya trazando esas iteraciones, que identifiquen esas dependencias de riesgos, ¿no? Eso, créanlo que si lo ejecutan, lo experimentan, lo hacen, van a tener un buen resultado. Y, y, y- y sabemos que si no nos equivocamos, no vamos a aprender. Entonces, en Agile, cada error es un dato muy valioso. Y recordemos que, y cuántas veces no lo hemos leído los Scrums, ¿no? Que nos equivocamos rápido no es fracasar, ¿no? Es aprender y descubrir el camino correcto. Y justo también a veces hasta perdemos el sentido hablamos de MVP y la palabra MVP se vuelve de moda o ya ni seguimos un MVP, ¿no? Pues a lo mejor puedes crear un mínimo producto viable en qué necesitamos para que este producto sea funcional y cuánto tiempo necesitamos, 3 meses, pues hagamos ese plan, ¿no? Sí, dime, Dani. Sí, justo, gracias por tu explicación, fue de mucho valor lo que me explicaste, justo por eso, eh,
para complementarte lo que nos estás explicando es justamente como dices, ¿no? Nos tenemos que equivocar para aprender y mejorar, ¿no? Es por eso que Safe tiene tantas actualizaciones, ¿no? En algún momento creo que por ahí Sí, fue Safe 4.0, 5.0 que llamábamos Scrum Team. Se dio exacto. cuenta de que por ahí había un hoyito y dijo, ¿sabes qué? No puedes tener un Scrum Team, necesitas un Agile Team. Ya no solo es Scrum, Exacto. es un equipo ágil. Entonces por eso que va cambiando versión tras versión, ¿no? 5.0, 6.0, que a veces otros marcos, otros frameworks no se permite, ¿no? Esa actualización. O sea, es que me equivoqué, ahora te lo mejoro, ¿no? Es algo de lo, porque también por algo también me gusta este marco, el que tal vez va a haber un 6.7.0 en el que sabes que van cambiando las necesidades, ahora ya se incluye inteligencia artificial y tal vez va a haber un 6.7.0, 8.0 que va a decir, ¿sabes qué? Por ahí encontré otros hoyitos al barco, vamos a cambiar, ¿no? Tal vez ya después ya no vamos a hacer allá el team, ¿no? Vamos a hacer otro tipo de equipos, otro tipo de roles y otro tipo de conocimientos interactivos, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho, esa parte, en el que Yo nos no, equivocamos en safe, mejoramos. yo no dudo, te lo puedo asegurar que cuando vaya una actualización de la Big Picture, vamos a ver ahí un robotito, parte del AI Team, como la inteligencia artificial, ¿no? Parte de ese compañero de trabajo, porque en la nueva Big Picture, como fue evolucionando, antes decía developers, ¿no? Y ahora ya lo quitaron porque se dan cuenta que no nada más safe o trabajar con mejora continua es para tecnología, ¿no? La mejora continua la podemos aplicar en muchísimas necesidades de organizaciones, ¿no? O sea, entendemos que, y por eso también, si en la nueva Big Picture ya no dice Scrum Master, ¿no? También trae ahí la palabra del coaching, ¿no? Allá el de líder, allá el de... ¿Por qué? Porque no todo es Scrum. Y no, tampoco no todos es Safe, ¿no? Hay otros marcos escalados también que pueden funcionar, ¿no? No todo queremos hacerlo con Scrum, también está Kanban. Adaptamos. Lo importante es que escuchemos, propongamos, nos adaptemos a la necesidad del negocio y de las direcciones y que les demos esa tranquilidad de que, ¿qué necesitas? Quiero alinear, hagamos esto, ¿no? Quiero tener esta transparencia, quiero tener dependencias claras, ¿no? Ok, Lili, buenísimo. Pues podemos avanzar, Lili, si te parece bien con la siguiente pregunta, para que Ah, sigamos ¿cuánto, con esta. perdón? Tenemos, no sé si nos, ¿cuánto tiempo tengo, Iván? Llevamos 21 minutos, entonces creo que nos da tiempo para una siguiente pregunta, Lili. Vale, bueno, pues, ¿cuál es esta pregunta que me hacías? Eso, ¿bajo qué contextos empresariales consideras que puede funcionar Safe, Lili? Pues, hablando de los contextos empresariales, yo creo que este, en mi experiencia, ¿no? Cuando me dicen un contexto empresarial, sí es importante tener esta parte de contexto empresarial. Sin embargo, también creo que el equivocarse rápido, el que ya todo lo que hemos conversado previo, nos lleva a entender también esta parte de necesidad empresarial, ¿no? Porque si bien en un contexto empresarial, a veces yo me he encontrado también con organizaciones que tienes que hacer safe porque así debe ser, porque así tiene que hacer en esta organización, no hay opción. Pero también me he encontrado organizaciones que me han dado oportunidades de experimentar, ¿no? Aunque no lo conozcan, pero experimentar. Entonces, cuando tenemos en esta organización esta necesidad de que tú detectes la alineación estratégica, porque muchas veces en nuestra organización, en cada inicio de año, hay portafolios que se actualizan y estos objetivos estratégicos. Creo que ahí es bien importante poder levantar la mano y poder identificar o decir, creo que es muy bueno poder tener esta alineación estratégica en nuestra organización. Sería muy bueno poder experimentar algo diferente. Y en ese contexto, como dices, empresarial, mm, podríamos sugerir que experimentemos algo nuevo. Lo que sí me queda claro y lo que sí no conviene usarse
es cuando son poquitos equipos, son pequeñas empresas y que son poquitos equipos que incluso tienen este, fechas fijas de entrega, es decir, son proyectos Gantt. No sé si les ha pasado que incluso en proyectos Gantt con fecha de término quieren hacer safe y dices, híjole, entonces ya no me va a dar tiempo para aplicar la mejora continua, para ver es que vas a entregar, etcétera, crear enable features, porque ya me están pidiendo como que una fecha y me dicen safe, como que ahí piénsalo, ¿no? Utilizan esos casos, pues mejor marcos ligeros como los que conoces como haz un Scrum, ¿no? Hace Scrum con iteraciones de 2 semanas y listo, ¿no? Em, Cuando identificas también en tu dirección o en tu área tecnológica cómo o qué podríamos agregar más valor em, en cuanto a ese producto, es importante que sí puedas conversar con diferentes direcciones y decirle, oye, ¿por qué no nos juntamos o por qué no vemos a un nivel alto, a nivel de ese portafolio grande, cuáles son estos objetivos grandes, prioricemos y podemos experimentar en esta ejecución, ¿no? Hablamos también de, si ya tenemos esta parte de la cultura, hablamos también si tenemos, ya estamos aplicando Scrum, Scrum, ¿no? También ahí en ese contexto. Aquí en este contexto también hay algo que me ha tocado mucho, que son las jerarquías. A veces en las organizaciones siguen o continúan con esas jerarquías del director y el director y el director y luego se convierten en, no, pues ya eres director, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿El RT? No, pero soy el programa. Entonces, ojo, ahí también, creo que también ahí en, este, en esta parte empresarial de cuando todavía hay jerarquías y no se tiene claro los roles, porque los roles al final no te dan una jerarquía, te dan una responsabilidad que es bien diferente, ¿no? Muchas veces se cree safe, escalar es porque, ya vamos a tener, ahora el Arti es el jefe, ¿no? Y no es así. Todo está también basado, y si te fijas, todo está sostenido abajo de principios, de valores, de este mindset, ¿no? Entonces, es, hay que tener mucho, mucho cuidado en cómo vamos a configurar, estructurar en estos acuerdos de que si sí lo vamos a aplicar, pues tratemos de no hacerlo, como te digo, así súper, como dice ahí, ¿no? Como un método, pero sí como un marco, sí como una referencia, sin querer inventar algo que ya existe, porque yo creo que muchos de nosotros que ya hicimos, que hacemos Scrum con equipos ejecutamos, pues seguimos, ¿no? Seguimos ese ciclo PDCA, SAFE también te dice, y de ese ciclo sigue con tus equipos PDCA, planeamos, ejecutamos, revisamos, ajustamos, es ese ciclo, ¿no? Si en este contexto empresarial tú tienes ese alcance o esa oportunidad de hablar con estos directores, es decir, ¿por qué no hacemos algo diferente? Podemos experimentar esto, ¿no? Esto me lleva a este resumen de que también hay puntos claves, ¿no? Hay puntos claves. Organizaciones que también ya están, son muy grandes, estas organizaciones bancarias, organizaciones en donde seguramente muchos trabajan, que son tan grandes que tienen muchísimas personas desarrollando y entregando soluciones continuamente, ahí puede también aplicar, ¿no? Que también estos equipos necesitan o requieren de coordinación, de programas y de portafolios, que era lo que te decía, a nivel empresarial, pues ahí también, ¿no? Experimenten y propongan, ¿no? Que pongan ese plan, que ejecutamos esta fecha y esta fecha. Y algo que también pasa mucho, ¿no? Cuando les dices que el plan dura 2 días, ¿qué? No, ¿cómo vamos a desperdiciar tanto tiempo? Y luego lo doloroso de, y los recursos están todo el tiempo. Entonces, Lili, creo que te estamos perdiendo por ahí, ¿eh? Ya no te estamos escuchando. Si te puedes sacar ahí el micrófono.
Ay, pensé que nada más era yo, pero no. Sí, ajá. Mi amigo Gassi, muchas gracias. Ahí me escuché mejor, me voy a quitar tantito mi cara, a lo mejor Listo. Sí, creo que pierdo mejor. señal, a lo mejor pierdo señal. Pero sí, justamente, ¿no? Cuando muchos equipos requieren esa coordinación a nivel programas y portafolios, pues ahí está bueno, ¿no? La alineación estratégica, estos equipos que trabajan en productos, pero que justo requieren, ya es momento de que alineen la ejecución. Y hablan y escuchamos mucho de las transformaciones digitales. Esto significa estas organizaciones que están migrando en plataformas digitales, ¿no? Incluso estas soluciones que ya están siendo digitales o que se están yendo a la nube y que se están transformando, pues justo ahí también, ¿no? Este marco de trabajo es muy bueno en esta referencia. También si tienen, ay, y también algo justo que también pongo aquí en este contexto empresarial y que les puedes vender súper bien, es porque muchas veces ya el propio negocio necesita tener esa visibilidad, ¿no? Ellos necesitan entender esos contextos donde incluso te piden visualizar esas entregas cuando escuchas, necesito un plan de trabajo a un año, no, espérame, ¿no? Dame oportunidad de poderte dar esta visibilidad de un roadmap a plazos de más de una iteración. Si te lo aceptan, entonces quiere decir que necesitas hacer tu primera planeación con diferentes equipos y que puedas proveer este roadmap o este program board también que esté visible en estas iteraciones. Es, es aquí mi resumen y no sé si tengamos tiempo. Me gustaría escuchar a alguien que quieren saber, algo que quieran preguntar, si están de acuerdo, si no, si los choreé mucho, ok. Ok, creo que podemos abrir el espacio justamente de preguntas y respuestas para, digo, ahorita abarcando ese tema que estamos hablando de Save, Lily, saber si si el foro tiene alguna pregunta hacia el tema de Save, hacia aplicación, hacia alguna duda que les haya quedado sobre lo que nos platicó Liliana. Abramos espacio para conversación, equipo. ¿Hay algo que les gustaría saber sobre el tema de Save, sobre lo que se dijo? ¿Alguien de aquí ya se está haciendo en su organización? ¿O lo va a hacer? ¿O se conocen? ¿O qué tal les ha ido? ¿Han vivido algún PI planning? ¿Han vivido ya algún evento eh, que ustedes hayan vivido o que incluso ya hayan facilitado, que estén por organizar y que no sepan cómo? Yo no sé, Lili, pero a mí me dijeron que el Save no existe, que son los papás. No, no sé tú qué opinas al respecto. No los papás, ¿sí? Adelante, Dani. Por ejemplo, ahí lo que comenta Liliana, digo, ella es la experta en Safe, ¿no? Yo no, pero yo por lo que he podido escuchar de la pregunta que lanzaste al principio, Iván, de ¿cuándo saber cuando una compañía está lista para usar Safe, ¿no? No solo con Safe, con cualquier marco de trabajo las compañías nunca están listas, ¿no? Para iniciar Scrum, para iniciar Kanban, para iniciar, no sé, una Agile Inception. Pero algo que he mostrado, un patrón que he visto muy en común, sobre todo enfocado en Safe, Iván y Liliana, que tú eres la experta en este tema, es más difícil involucrar Safe cuando nunca has manejado en tu compañía algún marco de trabajo ágil, ¿vale? Cuando ya tienes por lo menos un marco de trabajo ágil, por lo menos tu empresa ya sabe qué es, y vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Qué es Scrum? ¿Qué es Kanban? Aunque sea una embarradita, ya tienes por lo menos la mitad de la ventaja para incluir ahora un escalado, ¿no? Si llegas y metes un escalado en algo que nunca se había visto en agilidad en una empresa, va a costar un poquito más de trabajo, ¿no, Liana? Yo lo he visto, por ejemplo, allá en Santander, como sea, ya usaban Scrum, un poquito de Kanban, ya sabían que era un PO, ¿no? Que era un Scrum Master, que eran unas ceremonias. Cuando llegan y meten Safe para un mismo producto, sí costó trabajo, pero ya tenemos la mitad del camino, ¿no? Porque ya identificabas algunos roles y venían roles nuevos, claro que sí, una gestión diferente, pero ya el camino ya está un poquito más ablandado, ¿no? A diferencia de que se hubieran metido Safe de entrada, dices, para empezar, ¿qué es agilidad, ¿no? ¿Qué es un Scrum? ¿Qué es un PO? ¿Qué es un Release Manager? ¿No? ¿Qué es un RT? ¿No? Entonces, yo siento que también por ahí es una pequeña señal cuando dices, bueno, pues no estás al 100 pero por lo menos compañía ya conoces que es agilidad, conoces un marco, entonces el que te involucre safe, pues puede ayudar, ¿no? Nada más hacer eso. Y algo que por eso dicen, ¿no? Las redes chiquitas, pero realmente
que un tren es un conjunto de equipos ágiles, pero tenemos que leer y entender bien justo lo que acabas de decir, ¿no? Los ágiles, o sea, ya estamos realmente, sí, acompañados de un espacio que abrace esa actividad y que nos lleve a ese cambio de mindset, lejos de hacer o ejecutar los eventos, sino más bien de verdad de tener esa transparencia, colaboración, comunicación, para que entonces ahora sí, imagínense que si tú estás con diferentes Scrum Master y tienen esa empatía que aman la agilidad, pues júntense y hagan ese plan de ejecutar un PA planning, ¿no? Eso también puede funcionar porque sabemos que no va a iniciar perfecto, que no se tienen los roles y que ni tienen la mejoría, pero se va dando, se va experimentando y dicen, ok, ya entendí, ya está funcionando, ¿no? Así como fue con Scrum. Súper. Totalmente de acuerdo. Listo, pues ampliamos el foro para preguntas generales sobre el tema de SAFe, sobre el tema de líder antifrágil, sobre el tema de liderar el cambio con IA. Entonces, comunidad, preguntas que tengan hacia nuestras tres valerosas speakers que estuvieron aquí acompañándonos esta noche. Aquí calladitos están los Ay, no, invitados. ahora creo que no fui yo el que te entendí, Iván. No sé si ya es mi audio. Preguntas que tengamos hacia Hilda, hacia Astrid, hacia Liliana. Adelante, Bere. Espero escucharme bien, pero esta pregunta va para Hilda. Pensando que el liderazgo antifrágil, desde lo que entendí, tiene que ver con resiliencia, es decir, con ser capaz de levantarnos ante las caídas y no necesariamente con la resistencia de aguantar todo. ¿Cómo desde agilidad podemos fomentar en nuestros equipos que haya el liderazgo antifrágil y esta resiliencia ante Sí, todos los cambios que ocurren? me encanta, Bere. Gracias por la pregunta. Creo que tiene que ver, sí, con esa resiliencia. Sin duda, creo y sigo creyendo que desde hace muchos años la resiliencia es una de las competencias más importantes hoy para los profesionales y no solamente como un entendimiento de resistir, como bien dices, sino más bien de fortalecernos, que eso es lo que le aporta la antifragilidad. ¿Cómo creo que deberíamos estar fomentando el que nuestros equipos, los líderes y en general todos seamos más resilientes y sobre todo en términos de agile? Con tres cosas. La primera es vulnerabilidad. O sea, creo que cuando nosotros conocemos nuestros límites, y eso me gustó mucho ahorita lo que le escuchaba a Lili, dejamos de pensar que solo nuestras ideas son las valiosas, dejamos de pensar que no tendríamos que necesitar a los otros, que tendríamos que ser perfectos y no equivocarnos. O sea, creo que cuando nosotros somos vulnerables, la vulnerabilidad para mí es un superpoder, es saber hasta dónde llegas tú y por lo tanto rodearte de otras personas que puedan tener otro tipo de límites y por lo tanto sumar a eso que tú tienes. Entonces, la honestidad, la vulnerabilidad, creo que te van a ayudar mucho en ese sentido. El segundo tiene que ver sin duda con una capacidad de romper tus sesgos inconscientes, ¿no? Cuando hablamos de los sesgos inconscientes son estas creencias de como de tenemos que hacer agilidad, y eso me gustaba mucho hace rato que también se mencionaba, decían, tenemos que hacerlo inmediato, ¿no? Porque el agilismo es inmediatez. Y no, o sea, evidentemente se tiene que hacer rápido porque tenemos que ir trabajando con esos momentos, pero no, tienes que hacerlo bien, tienes que probar, tienes que evolucionar, ¿no? El MVP me parece que es la cosa más valiosa, cómo nos alineamos, cómo creamos propósito. Creo que algo para mí que es mucho más importante es la idea de cómo la alineación hace que no solo tengas prioridad, sino que todos en el equipo tengamos el propósito claro y podamos contribuir para poder hacerlo. Y finalmente yo te diría que un poco es no aferrándonos a nuestras ideas, fluir mucho más con lo que va ocurriendo. A veces creo que nos duele y por eso hablábamos de la idea del dolor,
que las cosas no salgan como tú las estás esperando. Aunque estés hablando de sprints o estés hablando de cosas muy concretas, a todos nos duele que las cosas no ocurran. Y entonces digo, sí, hay que respetar el dolor, pero hay que pasarlo rápido. No quiere decir que no te duela, lo que quiere decir es que te recuperes más rápido. Y eso solo lo vamos a hacer hablando de lo que de pronto nosotros como seres humanos sentimos y eso nos va a permitir avanzar rápido a qué podemos hacer para resolver ese tema y no quedarnos en de quién fue la culpa, quién no hizo algo, quién no cumplió algo, ¿no? Sino que verdaderamente nos metamos en esa dinámica. El chiste es salir fortalecidos porque el caos va a estar siempre, ¿no? Y la presión va a estar siempre. Aquí es cómo hacemos esto de una manera mucho más amena, diría, incluso divertida, que eso es algo que es muy importante en la antifragilidad, que disfrutes porque ya estamos en este mundo, ya estamos en esta misión, ahora disfrutémoslo al máximo. Buenísimo, buenísimo, Hilda. Y tenemos justo otra pregunta para ti que nos hace en el chat, Enrique, que Así nos veo. dice que está en proceso de evolución hacia Product Manager, aparte de estar desempleado. ¿Qué le Ok. recomiendas para manejar la vulnerabilidad del momento de vida que está Eh, atravesando? Oye, Enrique, pues en primer lugar, muchas gracias primero por prender tu cámara, segundo por hacer esa pregunta. Creo que siempre es importante conectar con otros de una manera mucho más cercana. Eh, Creo que momentos como este los vamos a vivir todos. A veces yo les platicaba en cortito que... Gracias, Daniel. Les platicaba en cortito, Iván, que justo estoy ahorita, si me vieras, de la cámara para abajo con la rodilla estirada porque acabo de salir de una cirugía de rodilla hace 2 semanas, ¿no? Y entonces de pronto uno no espera cosas así, Enrique, o sea, como quedarse desempleado, uno no espera tener que parar toda su vida porque de pronto tu rodilla decidió romperse, ¿no? Y entonces, para mí lo más importante es entender que hay momentos donde tienes que parar y tienes que reconocer todo lo que has avanzado. A veces creo que nada más vemos en ese proceso de evolución hacia Product Manager todo lo que te falta, ¿no? Y entonces el camino es abismal, Enrique, o sea, y no porque te falte mucho, sino porque seguro con lo que te comparas es altísimo. Yo lo que te diría es que hoy para atravesar este momento, la cosa más maravillosa que te puede pasar es decir quién eres tú hoy, pero mirando hacia atrás. O sea, un tanto de entender qué te ha llevado a pasar y que una situación como la que vives hoy es algo que ya viviste. O sea, es decir, ya has tenido que cambiar de trabajo, ya has tenido que evolucionar hacia otro rol, ya has tenido que enfrentar estas cosas y no las vas a dejar de enfrentar. Es decir, van a seguir siendo estos retos, van a venir olas más grandes, un poco lo que yo te decía, y el punto es cómo lo que sí es muy importante, encuentras valor en lo que tú haces porque vas a encontrar un equipo, una organización, alguien que va a necesitar de ti y va a necesitar de ti en la mejor versión, sobre todo de esta esencia de aportar, de sumar y de nunca dejar de sonreír, aunque ya hayas llorado un ratito como yo. No, o sea, yo ya lloré un ratote y entonces, bueno, ya ahora es momento de seguir y de, si esto lo puedo hacer a distancia, qué maravilla de poder estar hoy con ustedes y de no haber tenido que cancelar también esto, ¿no? Entonces... Pues nada, creo que eso es una forma de hacerlo, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Hilda y magistral. Muchísimas gracias. Vamos a intercalar un Gracias. poquito para sumar Sí, a una pregunta que hay para Astrid. Eh, genial. Pregunta, Bere, ¿de qué aspecto o elemento no nos deberíamos de olvidar al implementar agilidad y aprovechar a la IA como copiloto? Adelante, Steph. Híjole, yo creo que como se les comentaba en la plática, es importante tener en cuenta nuestro conocimiento, o sea, los principales y los que debemos tomar las decisiones somos nosotros. Si la IA nos puede ayudar o nos puede ayudar a comprender o enseñarnos nuevas cosas, pero definitivamente la experiencia que uno trae en diferentes temas es lo que más vale. Entonces, yo creo que ese sería el primer aspecto que no debemos olvidar. Y el segundo es que a pesar de que usemos herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, como les decía, para simular conversaciones difíciles, la IA no conoce al equipo, no conoce cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y es ahí donde pues también debemos tomar en cuenta qué es lo que nosotros conocemos y poder pues acercarlo si se puede en el prompt sin perder la confidencialidad a- al equipo que queremos mejorar o al que lo queremos implementar, pero
pues sí tomando no tomando al 100% lo que nos diga, sino lo que, bueno, se va a ir muy cursi, pero lo que nuestro ser o nuestro conocimiento del equipo tenga mejor para poder, pues, ¿cómo sería? Tropicalizarlo al equipo y a las necesidades que tenga. Súper. Muchísimas gracias, Steph. Vamos, Dani, ¿tienes alguna pregunta para Hilda? Adelante. Ahí puedo hacer dos en una, rápido, Iván, así rapidísimas. Solo mientras no sea como narrativa, Dani, o criterio de aceptación, adelante, sí, dale. No, no, no. Rápida, una es para Hilda que menciona que pues a veces en la antifragilidad pues cuesta trabajo ir contra ese cambio de mindset en compañías, ¿no? Cuando te dan ese golpecito en el corazón en el que ya cambiaste tu entorno, ¿cómo sigues, no? Yo sé que es el coraje. Y la segunda sería para Astrid, ¿no? Que lleva 2 años acá en esto, en Scrum, ¿cómo se siente con este mundo, ¿no? Porque de un cambio muy contexto, sí, le apasionó como creo que nos apasionó a todos y solamente son esas dos. Pues creo que tú ya te la respondiste, mi querido Dani. Sí tiene que ver con coraje, pero para mí el coraje, y creo que eso es lo que yo puedo aportar, sumado a lo que dice Harvard Business Review, es que el coraje no existe si no existe propósito. Es decir, yo creo que tienes que tener bien clara cuál es tu meta en la vida, cómo sumas a la meta de una compañía y eso es lo que verdaderamente da ese para qué de todos nosotros y es lo único que te lleva a comprometerte de una manera extraordinaria. Para mí el coraje no solo es tener valor, ¿no? Sino es tener valor con valor, y fíjate, con tu mínima, con tu MVP, ¿no? Es decir, valor para lo que genere valor, evidentemente con lo que tú estás conectado. Entonces sería lo único que te diría, pero sí tiene que ver con coraje y con saber que perseverancia no significa aferrarte a ideas que te lleven a un lugar que no quieras ir, porque de pronto perseverar podría ser ir directo al barranco y tú seguir perseverando y perseverando y perseverando porque tú quieres llegar al barranco y es no, a ver, cuando te das cuenta que es un barranco, detente, reenfoca, alinea tu propósito y alinea el coraje hacia allá. Muchísimas gracias. Lo Gracias, tomo con Dani. muchísimo valor. Perfecto. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, pues apenas llevo 2 años. La verdad, la razón por la que me metí fue porque implicaba un reto para mí el tener esta comunicación con varias personas y pues era como de cierta forma el empujarme a hacerlo, ¿no? Y ahorita sigue siendo un reto para mí, ya a lo mejor no tanto en hablar con las personas, sino en buscar cómo tener la atención e ir adaptando pues las ceremonias, por ejemplo, como las retrospectivas a las necesidades del equipo. Actualmente trabajo con personas que pues pueden ser un poquito más serias que otras, entonces busco que las dinámicas se acoplen a la forma de ser del equipo. A veces les pregunto como pues cuáles son sus personajes favoritos, sus películas y sobre eso pues ir creando este nivel de confianza que a veces se necesita para que uno se adapte y dos vayamos creciendo pues en este mundo de o en esta implementación de la agilidad. Entonces pues sigue siendo un reto, me sigue llamando mucho la atención por eso y esperemos pues seguir creciendo en este ámbito. Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Aparte estás con Iván Jiménez de Ayala Nights. Gracias, amigo. Venga, agilistas somos y en un vasito de agua cabemos. Bueno, oigan, estamos ya en la recta final de esta noche, noche de agilidad, noche de antifragilidad, de inteligencia artificial, de escalado. Eh, Nos quedan solamente dos pasos a seguir. Uno, el más importante, activar todos. Tres pasos. El más importante es agradecerles a nuestras speakers, a ustedes comunidad por estar aquí, acompañarnos en esta noche. Dos, pedirles que activen su cámara para poder tomarnos nuestra foto del recuerdo. ¿Sí? Quien tenga posibilidad, adelante, activen sus cámaras para que podamos salir ahí en nuestra fotito. Recuerden que este video se sube a YouTube para poder dejarlo ahí para futuras consultas en nuestro canal oficial. Entonces, pues bueno, ya tenemos
Dice Marta Ale García, tres mujeres ponentes, Woman in Agile. Exacto. Woman in Tech y Woman in Agile. Sí, buenísimo. Sí, Súper. sí, Excelente. Pues listo. Pues vamos a preparar el screenshot. Ya estamos casi todos. Entonces prepárense para sacar nuestra fotito. A ver, denme un segundo. Déjenme cambiar de. A ver si no refleja mucho mi pelona, ¿eh? Perdón por eso. peinaste, amigo. No te peinaste. Prepárense. Pocos pero bien peinados, ¿eh? Venga, primero la foto, después el bullying. Tres, dos, uno. Listo. Super screenshot. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Ahora, punto tres. Comentarles, ya lo habíamos dicho el volumen pasado, pero el siguiente mes nos vemos de forma presencial. Vamos a estar en el WeWork Reforma Latino para celebrar el volumen de culto llamado Cuentos de Terror en Agilidad. Vamos a tener una noche con panelistas que nos van a platicar en un formato corto historias que han tenido, aprendizajes que se han tenido en este universo de agilidad. Entonces ya estaremos compartiendo en redes sociales los detalles de este evento para que ojalá puedan acompañarnos. eh, a conocer, ¿no? A escuchar qué han vivido, qué les ha tocado a otras personas y sentir empatía o decir, eso Claro. también me pasó a mí, ¿no? Entonces, eso es lo que sigue, equipo. En octubre tenemos esto y posiblemente en noviembre hagamos otro evento en línea y en diciembre, por primera vez en IAL Nights, tendremos la posada de agilidad. Posada de agilidad IAL Nights 2025. Ya estaremos dándole más detalles, ¿sí? Y va a ser en formato IAL Workshops. Vamos a hacer juegos serios de agilidad relacionados hacia el tema decembrino que a muchos de nosotros nos gusta. Entonces ya les estaremos avisando sobre esto y será épico poder tenerlos ahí, ¿sí? Y ya iremos, y ya iremos avisando en redes más detalles sobre eso, ¿sí? Comunidad, como siempre, muchas gracias por hacer esto posible, por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio en línea en vivo. Gracias a nuestros speakers, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente volumen de All Nights. Tengan una muy buena noche todos. Gracias Gracias, y que estén muy bien. Gracias a todos. Linda Gracias a noche. todos. Gracias, muy buena Gracias. noche. Muchas gracias. Bye, Adolfo. Bye, cuídense. Un abrazo. Buena noche, gracias.